Ya, muchachos. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa psicodelia? ¿Alguien dijo LSD? Claro. ¿Alguien dijo quequitos mágicos? ¿Alguien dijo quequitos mágicos? Chao. Sí. No, VGA. Si aunque ustedes no lo crean, el VGA es bastante más confiable que el HDMI en algunas cosas. Sí, no en todas. Porque, por ejemplo, no aguanta 4K. Pero sí aguanta Full HD sin ningún problema. Ya, muchachos. Hoy vamos a ver JPA. La clase pasada algo les pedí que investigaran sobre JPA. El que se acuerda, más o menos, por lo menos sabrá qué significaba JPA. ¿Qué significaba? Muy bien. Java Persistence API. Como su nombre lo dice, en el fondo, el JPA, sí, se la estoy grabando para que después no se me pierda. No, porque hoy, en serio, los voy a moler en materia. Por eso es necesario que esto esté grabado. Para que después, aunque estén brutos, se los pueda subir después. A ver, como su nombre lo dice, JPA es el Java Persistence API. ¿Qué significa eso? Que es el framework o la batería de soluciones que dio Java para poder realizar la persistencia de datos en una base de datos. Para eso generalmente se ocupa. En realidad, para poder hacer la persistencia de los datos, nosotros necesitamos dos cosas. Primero, un bin. El bin los va a seguir torturando desde aquí hasta final de semestre. Pero estos bins son distintos, no son como los que habíamos visto anteriormente, aunque también vamos a ocupar de esos. En este caso, vamos a ocupar los bins entity o los bins de entidad. ¿Qué es un bin de entidad? Es una clase que representa una tabla de base de datos por medio de sus atributos. Y también vamos a utilizar el Entity Manager, que es, como su nombre lo dice, el manejador de entidades. ¿Cuál es la gracia de estas dos clases? Estos dos tipos de clase, la clase Entity Manager y la clase Entidad, se van a dedicar por completo a realizar la transacción en la base de datos, ya sea la creación, la actualización, el listar o el modificar algo, el eliminar algo, el buscar por rango, etc. ¿Ya? Para entenderlo, lo primero que tenemos que hacer es hacer una base de datos. Por lo tanto, tienen que meterse en el WAMP server y meterse en PHP MyAdmin para poder realizar la creación de la base de datos. Entonces, tienen que quedar ahí. Ah, ya, lo que pasa es que aquí los computadores de LINACAP están configurados con un puerto julero. Aquí los que ya lo han ocupado, exacto, los que lo han ocupado saben que al lado de localhost tiene que colocar 2.88, o sea, 88, ahí. 2.88. Enter y ahí va a quedar en... Ahora, no es que sea configurado en un puerto julero, lo que pasa es que el puerto 80 está utilizado para otras cosas y se dejó el puerto 88 para realizar la configuración. ¿Cuál es el usuario? Root. R-O-O-T. ¿Cuál es la contraseña? Ninguna. Por lo tanto, le colocan continuar y estamos. Entonces, ¿estamos todos ahí o no? Pero el WAMP tiene que haber cargado. ¿Viste? Ah, vaya al WAMP. Qué raro tu WAMP.
colócate ahí, perfecto, PHP MyAdmin. El usuario es root, R-O-O-T, y la contraseña no tiene ninguna. Ya, y aquí colóquese dos puntos al lado del localhost, al ladito de localhost. No, ¿qué está haciendo? Control Z. No, al ladito de localhost sin borrar nada, 2.88. Enter. Ya, entonces ahí coloque R-O-O-T, root, R-O-O-T, enter. O continuar. Continuar mejor. Lo mismo. Ya, momento, voy a ir por todos lados. ¿Estamos? ¿Qué le pasó? ¿Se le murió? Ax, le pusiste root. Ya, está bien, está bien. Es que se dice root en inglés, pues viene de raíz. Root, correcto. Muy bien. Ya. ¿Los demás? ¿Cómo van? ¿Qué pasó? No. Localhost 88. ¿Levantaste el WAMP server? Ya, ahí está cargando. Ahí va, tranquilo. La paciencia es una virtud. De nada. ¿Levantó el WAMP? Ok, apriete la flechita. O sea, el como ojito feliz que está ahí al lado. A la derecha, ahí, ese. Haga clic en WAMP. Seleccione PHPMyAdmin. Ya, y vaya a donde dice localhost, ahí, y colóquele 2.88. Tal cual, 2.88. Ya, ahí va a cargar. El usuario es root, R-O-O-T. La contraseña no hay ninguna. Ya, ¿estamos? ¿Estamos allá o no? ¿Cómo va? ¿Está cargando? No. ¿Tiene el WAMP? ¿El WAMP server? ¿Del champ? Ya, abre el champ. No importa, es que aquí está configurado con el 88, si da lo mismo importa. ¿Ah? La última, promedio. Ya, selecciona cualquier instancia de WAMP. Haz clic ahí. Ya, listo, ahí sobre. Ya. Levántame SQL también. Ya. Coloca, presiona admin al lado de MySQL. Ahí. Tun. Ya. Tranquilo. Aquí colócate al lado localhost y coloca 2.8088. Enter.
Ya, dale no. Cosa que se está demorando mucho en responder. Actualízalo. Ya, ahí estamos. Ya, muchachos. Y ahora que todos estamos en el PHP lo que vamos a hacer ahora es generar una base de datos que vamos a utilizar para ejemplificar. Va a ser una base de datos relativamente simple, no muy compleja, no nos vamos a ir muy al chancho. Una base de datos que tenga país y región, nada más que eso, ¿ya? Para que podamos hacer la asociación entre las tablas relacionadas. Entonces, vamos a bases de datos. ¿Ah? No, se va a llamar base locación. Locaciones, ya, para completar el nombre. Y vamos a dejar en el cotejamiento UTF-16. UTF-16 bin. Presionamos crear y ahí está nuestra base de datos. Ahora le generaremos dos tablas. La primera la tabla país y la segunda la tabla región, que va a estar asociada a la tabla país. Entonces, colocamos. Voy a dejarlo en mayúscula para que se vea mejor. Create. Varchar 2 es exclusivo de Oracle. Ya. Entonces, repasando. Colocamos create table país, ID país como entero, que es la llave primaria, autoincrementable. Por lo tanto, la gran gracia que tiene el autoincrementable, a diferencia de Oracle, es que en Oracle nosotros necesitamos generar una secuencia para colocar el número. En cambio, con el autoincrement se hace solo. No tenemos que hacer nada más. ¿Ya? La segunda columna es nombre con un varchar de 100, que es not null. Luego, en la tabla región, colocamos el ID región, también un entero, llave primaria, autoincrementable, ¿ya? Y nombre, aquí tendría que ser, le coloqué int y es varchar. Menos mal que me di cuenta. No, era varchar. Varchar de 100, not null. Y país es un entero, not null, que va a representar el enlace entre la región y el país. Luego hacemos el constraint, donde indicamos que va a ser FK país región, ¿ya? De una llave foránea de la columna país, que es esta que está aquí, y esta va a referenciar a la tabla país en la columna ID país, que es la que está aquí arriba. ¿Ya? Fíjense bien, muchachos, que les quede igualito.
Ya estamos. ¿Sí? Voy al tiro. ¿Qué pasa? Es ahí un bajo. No, te falta un, te falta un paréntesis. Punto y coma. Ya, ¿estamos listos? Ok. Entonces, una vez ya creadas las tablas, o por lo menos ya escrito el código de creación, presionamos continuar y les tiene que aparecer así. Si no le aparece así, es porque algo copiaron mal. Entonces, como podrán ver en la parte izquierda, aparece la base de locaciones y aparece la tabla país y la tabla región, que son las tablas que acabamos de crear. Hecho esto, ya podemos empezar con el programa. Hay dos formas de hacer esto, como siempre les he dicho. Está la forma fácil y la forma difícil. Hoy ocuparemos las formas fáciles. ¿Para qué? Para después poder profundizar y entender la forma difícil. ¿Ya? Entonces, nos vamos a NetBeans, generamos un nuevo proyecto, Java Web, y este se llamará aplicación entidad. ¿Ya? Colocamos aplicación entidades, presionamos siguiente y presionamos terminar. ¿Qué le pasó? A ver, sube. Sube el código. Es foreign. 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 GN. Entre la I y la N tiene que ir la G. Foreign. Ahí está. No se preocupe, eso es porque la tabla país ya está creada. Entonces borre lo que dice arriba, create table país, elimínelo y ejecútelo. Listo, ahora sí. Entonces ahora si despliega base de locaciones se va a encontrar con la tabla país y la tabla región. Un poquito, tranquilo, no lo aceleres. Ahí está, país y región. ¿Ya? Ya, entonces, ahora NetBeans, aplicación de entidades y listo.
Ya. Entonces, ya creada la aplicación, lo que vamos a hacer es básicamente lo que hemos hecho siempre hasta el día de hoy. Separar las responsabilidades de acuerdo a lo que se necesite, en este caso también en 3 capas. Vamos a generar un package para las entidades. Vamos a generar otro package para los beans. Y terminaremos con un nuevo package hacia los servlets. Ya. ¿Estamos? Bien. Tengo que hacer algo antes de... No, a mí no se me olvidó nada. Lo que pasa es que me está sobrando un detalle aquí. Tengo un montón de... Ya, filo. Ya. Muchachos, lo que vamos a hacer ahora es que a partir de la base de datos vamos a generar objetos. ¿Cuál es la gracia o la gran gracia que tiene el cuento de el JPA? Es que el JPA utiliza una manera de realizar la conexión y la persistencia de los datos conocida como ORM, el Object Relational Model. ¿Ya? La gracia que tiene esto es que cuando nosotros hacemos una clase entidad, esa clase entidad representa el modelado de la tabla que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos como si fuera un objeto. ¿Para qué? Para que cada instancia que nosotros hagamos de ese objeto represente un registro en la base de datos. O sea, si en la base de datos tengo 100 registros, en el programa habrá 100 instancias del objeto entidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros podamos buscar la información por medio de los objetos y no de la base de datos. Eso tiene una ventaja y unas cuantas desventajas, pero más ventajas que desventajas. La primera desventaja es que en realidad no estamos con la información 100% actualizada de la base de datos. Pero sinceramente, con el data source tampoco estamos 100% actualizados con la base de datos. ¿Ya? Porque consisten en extraer datos y representar algo por medio de esa extracción de datos. Por lo tanto, si entre el momento en el que yo extraje el dato y hice el cambio y lo guardé en la base de datos, se produjo alguna eliminación, alguna actualización de ese mismo elemento, entonces eso ya va a estar discordante con lo que teníamos nosotros y estábamos modificando. O sea, todo tiene que ver con el momento en el que se realice. Y eso es tanto para el data source como para el ORM. Eso es igual. ¿Ya? Pero las ventajas que tiene son bastante grandes. La primera, al nosotros no tener que depender tanto de la base de datos, también estamos libres de su latencia. ¿Qué significa? En otras palabras, cuando yo hago una consulta desde un computador hacia una base de datos por medio de un servidor, pasa la consulta del computador al servidor, el servidor a la base de datos, de la base de datos procesa y de acuerdo a eso devuelve al servidor y el servidor devuelve al usuario. Si la conexión entre el servidor y la base de datos, por decirlo de alguna manera, es media julera, cagamos, se va a demorar 1 kilo. Eso no hay cómo arreglarlo, a menos que sea arreglando la conexión, pero tiene que ver con otras cosas que son inmanejables para el programador de buena primera. Al hacerlo con un ORM, en realidad el proceso es uno. Nosotros, el usuario manda la solicitud al servidor, el servidor manda la solicitud a la base de datos, la base de datos devuelve y el servidor maneja la información y se la devuelve al usuario. En primera instancia es lo mismo, pero para la primera carga y para las actualizaciones. Porque después, si el usuario le hace una solicitud al servidor, el servidor va a manejar los objetos que tiene ahí para realizar las consultas y manejar los datos.
Entonces no tiene que estar constantemente yendo a la base de datos para extraer información. Eso permite que la base de datos esté más libre para otro tipo de operaciones. ¿Ya? La otra ventaja que tiene es que con los servidores actuales no es inmanejable tener 4.000, 5.000, 1.000.000 de objetos dando vuelta dentro del procesamiento del computador. Antes era impracticable, pero ahora sí es posible y bastante manejable. ¿Ya? Entonces el servidor no se colapsa con tanta información porque son solo punteros de memoria. ¿Ya? Y ojo, punteros de memoria. Esto en algún momento se lo expliqué en la pizarra y hoy día tiene más importancia que nunca. Todos los registros de la base de datos son, por decirlo de alguna manera, identificados por un identificador único, al igual que en la base de datos, en el computador. Y ese elemento único e irrepetible es el puntero de memoria. No hay ningún otro elemento único e irrepetible en programación. El puntero de memoria, el lugar donde nosotros estamos dejando el objeto guardado en la RAM, es el único lugar que no se repite nunca. O por lo menos no se repite mientras esté utilizado. Por lo tanto, todos los elementos identificadores únicos son representados por objetos con el objetivo de que su instanciación en la memoria del computador sea la que represente esa identidad única. ¿Ya? Vamos a ahondar más en eso, evidentemente, pero tiene que ver mucho con lo que les comenté en las primeras clases sobre punteros de memoria. Eso es todo acá. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, hay una última ventaja que tiene que ver más con la tecnología del servidor que con el JPA como tal. JPA en realidad se puede desplegar en muchas partes. Apache Tomcat es una de ellas, aunque no es muy recomendable. Glassfish es otra, JBoss es otra, ¿ya? Mientras nosotros tengamos un contenedor de aplicaciones y no un contenedor de servlet, recuerden lo que les dije al principio, al principio del semestre, existen dos tipos de elementos donde vamos a guardar una aplicación. El contenedor de servlets, que solo tendrá clases, servlets y JSP, y el contenedor de aplicaciones. En los contenedores de aplicaciones nosotros podemos manejar algo que se llama el pool de conexión. Y el pool de conexión tiene una gracia súper importante. Nos permite manejar la conexión que va a tener la aplicación con el usuario. Con un data source normal, cuando nosotros estamos haciendo el select común y corriente, si hay un usuario que está haciendo el select, esa aplicación que está utilizando el usuario se conecta a un usuario, una contraseña y una instancia única. Hace la consulta, se resuelve la consulta, se devuelve al usuario y el usuario libera la transacción. Bueno, la aplicación en el fondo. Mientras eso sucede, ningún otro usuario puede hacer una consulta. O mejor dicho, ninguna otra aplicación que utilice al mismo usuario. Por lo tanto, si nosotros replicamos la aplicación 200 veces, en realidad solo va a poder disponer de la base de datos un único usuario por vez, una única aplicación por vez. En otras palabras, si a los 200 compadres se le ocurre exactamente a la misma hora, exactamente en el mismo segundo, en el mismo instante, hacer una consulta a la base de datos, el usuario 200 va a obtener su respuesta en el segundo 200. Se va a demorar 200 segundos en responder su solicitud. Y eso no se puede manejar. Siempre será así. Por otra parte, cuando nosotros estamos hablando del pool de conexiones, el pool de conexiones tiene una particularidad y es que nosotros podemos configurar la cantidad de hilos que va a tener una conexión. Eso pueden ser 32, 64, 50, 25, 128, 500 hilos, lo que nosotros podamos disponer de acuerdo a lo que el computador nos dé. Pero bajo el mismo ejemplo, de los 200 usuarios que están haciendo su consulta, si yo tengo configurada 200 hilos en el pool de conexión, el usuario 200 va a recibir su consulta al segundo siguiente de haberla realizado. Eso es un tremendo cambio. Es una tremenda diferencia de velocidad de respuesta. Y en eso se basan estas aplicaciones. ¿Ya? El pool de conexión es la gran novedad que tiene esto. Porque el crear una clase, el hacer manejo, eso se ha hecho un montón de veces. Pero el pool de conexión es la gran novedad.
porque nos permite un procesamiento más rápido del dato. Y eso es lo que le saca ventaja a muchas otras tecnologías que habían en su momento. Ahora, el ORM está masificado por un montón de lenguajes. .NET tiene el suyo, Java tiene el suyo, PHP tiene el suyo. Así que gran novedad no es. Ya todos están utilizando el pool de conexión y están utilizando el ORM. ¿Ya? Pero la diferencia es que Java hasta el momento es el que está más estandarizado porque fue el primero en el fondo. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A partir de lo que tenemos en el package beans, vamos a generar, a partir de la base de datos, los objetos de entidad. En realidad es súper fácil desde la manera fácil, porque como ya tenemos las tablas, es simple y sencillamente replicarlas. ¿Cómo se hace esto? Nosotros vamos a beans, hacemos clic derecho, vamos a otro, vamos a la carpeta persistencia, y aquí seleccionamos clases entidad a partir de base de datos. Exacto, el nombre en inglés es Entity Class from Database o for Database. Seleccionamos, presionamos siguiente y aquí nos va a decir cuál es la fuente de datos a la que queremos recurrir. Evidentemente vamos a conectarnos a la base de datos que nosotros tenemos. Para eso, seleccionamos New Data Source y colocamos un nombre. Este nombre es súper importante porque va a ser el nombre mediante el cual nosotros nos vamos a conectar después. En realidad, la aplicación no tiene idea a qué configuración de base de datos se va a conectar. Lo único que sabe es que hay un data source disponible. Aunque nosotros lo hagamos manualmente porque esto tiene que ver con una configuración interna. En el futuro lo vamos a hacer a mano y vamos a generar una aplicación que se conecte a esa configuración a mano que hicimos. Pero por ahora lo vamos a hacer de esta forma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el nombre. En este caso le vamos a colocar JNDI locaciones. Y en la conexión a base de datos vamos a ir a nueva conexión de base de datos. El driver que vamos a seleccionar es el de MySQL. Este driver es válido para base de datos MySQL y para base de datos MariaDB. Ténganlo en cuenta. ¿Ya? Presionaremos siguiente. El servidor será localhost. El puerto, el 3306, que es normalmente el puerto que está y que está configurado en los computadores de acá también. ¿Ya? Y en el nombre de la base de datos vamos a colocar base-locaciones. Nos preocupamos de que el usuario corresponda al que nosotros teníamos configurado y que la contraseña, en caso de que hubiera, estuviera como corresponde. Y presionamos probar conexión. Si aparece Connection Success, estamos. Eso significa que algo copiaron mal. ¿Ah? ¿Colocaste probar conexión? ¿Y le apareció bien o le apareció eso? ¿Sí? Ya, a los que le apareció solito Connection Success, estamos bien. A los que le apareció en rojo, ¿qué dice el mensaje? Tengo que preguntar, tranquilo, vamos. A ver, Connection Success, bien. ¿Qué le pasó? ¿Le falló? Ya, espera un poquito. Ah, dice que conoce la base de datos locaciones. ¿Cuál es el nombre que colocaste aquí? Oh. ¿Generaste la base de datos? Sí. Ya. Probablemente haya estado con un nombre relativamente distinto. Entonces coloca el 2.88, Enter. Acá está, base de locación. Entonces cámbiale ahí de locación a locación y test connection. Perfecto, ahí está. ¿Alguien más que le haya parecido algún error? Ya, cuénteme. Dice que no conoce la base de datos locaciones. Entonces,
vaya a phpMyAdmin. Ya, y fíjate que se llama base de locación. Entonces, configurarlo como base de locación en NetBeans. No, ahí donde dice database. Sí, pues cámbiale locaciones por locación. Listo. Coloca test connection. Perfecto. ¿Ya estamos? ¿Sí? Ya, vamos. ¿Qué pasa? ¿Se quedó atrasado? Ya. Ya. New database. Ahí, perfecto. Vaya driver MySQL. Sí. Next. Ya. Base de datos, la base de datos le pusiste hola a la base de datos. Ya, test connection. Sí. Listo. Ya. Sí. Ya, entonces, ahora que estamos todos con connection, entonces, presionamos terminar. Hecho esto, vamos a ver que nos van a aparecer las tablas que nosotros creamos. Está la tabla país y está la tabla región. Vamos a agregar ambas con agregar todo. Presionaremos siguiente y aquí nos va a decir cuál es el paquete donde nosotros lo vamos a guardar, que en este caso va a ser en entidades. ¿Ya? Y nos va a decir cuál es el nombre de la clase, o sea, el nombre de la tabla de base de datos, el nombre de la clase y el tipo de generación que va a tener. También va a decir si va a generar anotaciones de consulta por nombre, con nombre para campos persistentes. Eso es algo que se llama el Named Queries, ya que se los voy a explicar ahora. Y también se crea la unidad de persistencia. Esto es súper importante. La unidad de persistencia es el elemento que nos va a permitir a nosotros conectarnos a la base de datos. Y la unidad de persistencia, lo único que tiene es el nombre que nosotros le colocamos ahí, JNDI-locaciones. Por lo tanto, en realidad la aplicación no sabe dónde se está conectando. La conexión se la brinda el servidor. ¿Ya? Y el servidor dice, ok, conéctate acá. Oh, me están llamando por este sobrenombre, ya te están llamando. Y él maneja hacia dónde se va a conectar la base de datos. ¿Ya? Hecho esto, podemos colocar siguiente y nos va a decir entidades. Bueno, hecho lo anterior, presionamos siguiente y nos vamos a dar cuenta que nos dice primero cuál es el tipo de fetch al cual vamos a utilizar para la asociación. Tenemos predeterminado y lazy 2 veces, dejemos predeterminado nomás. Y el tipo de colección mediante el cual nosotros vamos a realizar la cardinalidad de los datos. Esto, al igual que la base de datos, tiene cardinalidad. Y se refleja básicamente en que la tabla padre tiene una colección de sus hijos. En este caso, el objeto que representa la tabla padre tiene una colección de objetos de los que representan las tablas hijos de la misma tabla. Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo es si lo vamos a guardar en un collection, en un list o en un set. Dejemos collection porque es básicamente el que manejamos desde siempre. Presionamos terminar. Y en el paquete entidades se generan dos objetos, el objeto país y el objeto región. En el objeto país vamos a darnos cuenta que tenemos disponible todo esto. Y cada uno de estos elementos es necesario para la construcción de la clase entidad. Bueno, no todos, pero la mayoría. ¿Qué es lo que realiza cada uno de estos elementos? Java.io es el package predeterminado de Java para manejar las entradas y salidas de datos. IO, al igual que en todos los elementos, significa input-output. ¿Ya? Por lo tanto, en el Java.io lo que vamos a manejar es una entrada o salida de datos. ¿Mediante qué? Mediante serializable. Serializable es una interfaz. Nosotros normalmente enseñamos que las interfaces tienen que ir con una IVA adelante, pero es para que nosotros podamos identificar cuál es una interfaz y cuál es una clase. Porque de lo contrario es difícil poder entender cómo funciona cuál
y tal cosa después de desarrollar un código. Y como se darán cuenta, si uno no supiera, o yo en mi caso no supiera que es una interfaz, fácilmente podría decir serializable es una clase y podría tratar de heredarlo, y eso me generaría un error gigante en el código. ¿Ya? Por eso es que deberían colocarle una i siempre en las interfaces, para que ustedes no tengan ese tipo de confusiones. En este caso, serializable es una interfaz que tiene dos métodos, ya, los cuales tienen que ser realizados sí o sí por la clase entidad que estamos creando. El segundo, java.util.collection, que nos va a ayudar a resolver la cardinalidad que se genera entre país y región. Luego tenemos javac.persistence. El paquete javac.persistence trae todas estas importaciones y cada una tiene una configuración específica para cada elemento y cada atributo que tengamos en la clase. ¿Ya? Cada uno de estos atributos lo que hace es representar alguna configuración del objeto en la base de datos. Dime. Ajá, no se preocupe. Me di cuenta de eso en la clase anterior y probablemente tenga que ver con una configuración del WAMP, porque yo estoy usando el champ. ¿Ya? Ahora, funciona igual, pero las restricciones y las relaciones, hay una pequeña discordancia en ellas. Pero para lo que nosotros vamos a hacer durante todo el semestre funciona bien, así que no se preocupe. Pero igual le tengo que explicar esto, así que para que tengan en claro cómo funciona. Lo que no aparezca, en realidad, es porque se puede omitir, pero va a funcionar igual. ¿Ya? Ya, entonces, javac.persistence.basic indica básicamente si es que el elemento es opcional o no. Siempre va a aparecer cuando el elemento no sea opcional, es decir, @basic, entre paréntesis, optional false. Siempre va a ser igual. ¿Ya? Cascade type va a indicar cuál es el tipo de relación que va a tener el elemento con otro elemento. Por ejemplo, en este caso estamos viendo el objeto país, y el objeto país se relaciona con región. ¿Bajo qué tipo? Bajo una relación en cascada, donde país tiene muchas regiones, y él determina cómo va a ser esa relación en cascada por medio de una configuración de la etiqueta Cascade Type. ¿Ya? Eso va a estar al final, después lo vamos a averiguar. Column se coloca arriba de los atributos y lo que hace es identificar a qué columna pertenece el atributo al cual yo estoy etiquetando. Por ejemplo, ID país, evidentemente va a tener @column con ID país. ¿Ya? Nombre va a decir @column, name, nombre, y así sucesivamente. ¿Ya? Entity al igual que lo que pasaba con nuestro ya tan querido y muy bien considerado stateless, representa que de ahí hacia abajo, desde esa etiqueta hacia abajo, lo que continúa es un objeto de tipo bin entidad. ¿Ya? GenerateValue es para la configuración del elemento autoincrementable dentro de la tabla. Recuerden que tenemos dos tablas y cada una tiene un elemento autoincrementable, ID país y ID región. GenerateValue nos va a ayudar a identificar cómo se genera ese valor, y GenerateType nos va a indicar cuál es el tipo de generación que tiene ese dato. Ambas trabajan en conjunto. Después vamos a ver cómo se manifiestan dentro del código. ID es una etiqueta que nos indica cuál es la llave primaria que tiene, o cuál es el atributo que representa la llave primaria dentro de nuestra clase. Ojo, ya lo mencioné antes, pero lo vuelvo a mencionar. El elemento que identifique como llave primaria en un objeto que represente una tabla, siempre será otro objeto. Por ejemplo, nuestro ID país es un int en la tabla, pero llave primaria. Eso quiere decir que cuando yo lo transporte hacia el objeto, el elemento será integer, no int. Será el objeto integer. ¿Ya? Por el asunto de los punteros de memoria. Luego tenemos NameItQueries, que es un conjunto de consultas de nombre. Y NameItQuery es una consulta de nombre. ¿Qué es una consulta de nombre?
es una consulta que se le hace a un conjunto de objetos de la base de datos para poder obtener la información, igual como si fuera un select. One to many es la cardinalidad que tiene la tabla país con alguna otra tabla, en este caso la tabla región, porque un país puede tener muchas regiones, por eso es one to many, uno o muchos. Table es una etiqueta que nos indica cuál es el nombre de la tabla que está siendo representada por el objeto a continuación. Y luego viene la validation constraint, en la cual nosotros indicamos si algo no es nulo, si algo tiene un tamaño en específico. En este caso, not null nos indica que el elemento siguiente no puede ser en blanco, no puede ser saltado. Y el size normalmente se utiliza para los elementos que son string e indican cuál es el mínimo y cuál es el máximo de caracteres que debería tener. ¿Ya? Luego viene XML Bint Annotation, XML Root Element y XML Transient, que nos van a ayudar para poder hacer la serialización de los elementos en caso de necesitar. ¿Ya? Entonces, aquí viene todo el despliegue de las etiquetas que estaban importadas arriba. La primera, evidentemente, es Entity, que dice que de ahí hacia abajo el objeto es una entidad. Arroba Table, que nos dice cuál es la tabla que está siendo representada por la entidad. XML Root Element, que nos dice que todo el elemento hacia abajo va a ser un XML que puede ser creado. ¿Ya? Named Queries es el conjunto de Named Query y un Named Query es una consulta que se le hace al objeto. Y fíjense, objeto. Como ustedes podrán ver aquí, el nombre de la tabla está escrito en minúscula, pero en el nombre de la consulta está escrito en mayúscula. ¿Por qué? Porque la consulta la estamos realizando a los objetos, no a la tabla. Entonces estamos diciendo seleccionar la instancia P del objeto país de instancia P. Y ahí nosotros podemos tener p.id país, p.nombre, y en el caso de la región, como tiene otro tipo de configuraciones, podríamos seleccionar incluso el país al que le pertenece. E indicar país, o sea, r.país.id país. r.país.nombre, por ejemplo. ¿Ya? Y podríamos hacer una selección a partir de ello. La gracia que tiene esto es que en vez de llamar al select, nosotros cuando necesitemos obtener este dato, simple y sencillamente llamamos a este nombre, país.findAll, y él va a entender, ok, es esta consulta la que estáis llamando, desplegamos los datos. Por eso se llaman named queries o consultas nombradas, porque nosotros a partir de su nombre obtenemos el resultado. ¿Ya? Luego, tenemos la declaración de la clase. Aquí tenemos el public class país implement serializable. ¿Ya? O sea, aquí se reconfirma lo que les dije, esto es una interfaz. Luego, la serialización requiere que nosotros indiquemos cuál es la versión que vamos a utilizar de la serialización mediante este atributo, serial version. ¿Ya? Y lo indicamos mediante un elemento privado estático y final de tipo long que se llamará serial version y que tendrá el número 1. Ahora, ¿por qué dice 1L? Antiguamente en la programación, todos los elementos, con excepción del entero, indicaban con una letra qué tipo de elemento eran. Por ejemplo, el double, o double, mejor dicho, cuando nosotros le colocábamos un double, colocábamos 9,5D. Para el float, 11.9F. Y para el long también, 1L. Pero en el fondo sigue siendo el número 1. Entonces, la versión de la serialización es la 1. ¿Ya? Luego, empezamos con la descripción de los atributos que va a tener, o sea, la descripción que va a tener el atributo, la configuración para representar el elemento de la tabla. Empezamos con el @id, indicando que el próximo atributo que tenga nuestro objeto es la representación de la llave primaria. Luego, generated_value, para indicar que este valor se genera de manera especial. ¿Cómo? Con la estrategia de creación de identidad. O sea, con eso estamos diciendo que esto es un auto-increment. Y este es la importación de generated_value y esta es la importación de generation type. Ambas trabajando en conjunto para indicar que el próximo dato es auto-incrementable.
¿Ya? Luego, basic optional false, indicando que el próximo dato no es un dato opcional. Column, indicando cuál es la columna que es representada por el siguiente atributo, en este caso ID país, y el atributo es un atributo privado de tipo objeto entero llamado ID país. Luego comienza la configuración del segundo elemento. Basic optional false, porque no es un dato opcional, se coloca la constraint, la restricción de que no es nulo, por lo tanto yo no lo puedo nulificar en el código. En el código va a tener siempre un dato. El tamaño va a ser entre 1 y 100 y el nombre de la columna será nombre. Por lo tanto, la columna nombre está representada por el siguiente dato. ¿Cuál? El string nombre. Luego viene la definición de la cardinalidad. Aquí decimos que la cardinalidad es de 1 a muchos, con el cascade type, indicando cuál es el tipo de relación en cascada, o sea, toda la relación está basada en este elemento, y está mapeando hacia la columna país. ¿De qué elemento? De la colección de las regiones que estén siendo enlazadas a este objeto país. ¿Ya? ¿Y cómo se va a llamar esa colección? Region Collection. Por lo tanto, si yo en algún momento quisiera saber cuáles son todas las regiones a las cuales está enlazado un país en específico, voy al país, por ejemplo, Chile, y saco la colección región de Chile. Y van a estar todas las regiones de Chile. Solo las regiones que estén enlazadas a Chile. Si yo tuviera... ¿Por qué siempre mi batería se completa cuando estoy explicando? Si yo tuviera a Argentina, evidentemente, y enlazara los elementos de Argentina, en la colección de regiones de Argentina, me va a aparecer solo las regiones de Argentina. ¿Ya? Entonces, el elemento de relación en cascada está representado en país por medio de esa colección de regiones. ¿Se entiende la idea? ¿Hasta el momento alguna duda? El que no entendió, pregunte ahora, porque si no después se va a venir más difícil. Pregunte nomás, con confianza. No hay confianza aún. Ahora, lo que continúa son los constructores, los accesadores, mutadores y toString. ¿Ya? Ya te perdiste desde el principio. A ver, ¿qué parte no entendió? Ah, no me diga todo, dígame qué parte. ¿Qué parte entiende mejor? Dígame. A ver, ID sirve para indicar que el próximo atributo representa la llave primaria de la tabla a la que está representando la clase. GenerateDValue indica que va este atributo en específico, porque si te puedes dar cuenta no aparece abajo, tiene una configuración de creación especial. ¿Cuál es? El tipo identity, o sea, autoincrementable, identificatorio. Basic optional indica que este elemento es o no opcional. En este caso, cuando coloco false, me indica que no es opcional el próximo atributo. Por lo tanto, sí o sí lo tengo que colocar. Column indica cuál es la columna de la tabla a la cual está enlazada el próximo atributo. ¿Cuál está siendo representada por este elemento? Está representando el ID país de la tabla, país, que está arriba en table. Y toda esta configuración de acá le pertenece a este elemento. Private integer ID país. Toda la configuración que viene para acá le pertenece a este otro elemento.
¿Ya? Y también tiene un basic porque no es opcional, tiene un not null para reafirmar que este elemento no puede ser saltado. Tiene un size, que es una constraint, una restricción, que nos indica que tiene que sí o sí el próximo elemento tener un tamaño de 1 como mínimo y un tamaño de 100 como máximo. Eso es en la cantidad de caracteres. Ya siempre, cuando estamos hablando de un bar chart, viene el size de la manito. Y luego, ¿cuál es la columna a la cual nosotros estamos haciendo referencia? En la tabla país, a la columna en la que va a hacer referencia el próximo atributo es a nombre. ¿Cuál es el atributo que le está haciendo referencia? Private string nombre. Finalmente, tenemos la cardinalidad. ¿Cómo se representa la relación entre país y región? En este caso, como estamos en país, para país la relación que existe entre las dos tablas es de 1 a muchos, porque un país puede tener muchas regiones. ¿Ya? ¿Cómo se representa esta relación 1 a muchos? Con el one to many. ¿Ya? Y entre paréntesis viene la configuración del one to many, indicando que la configuración en cascada, o sea, cómo nosotros vamos a representar esa relación, o cuál es, mejor dicho, la relación que tienen los demás objetos hacia mí, es de una dependencia completa. Si no existe el país, no existe la región. Entonces, cascadeType.al representa que toda la raíz, por decirlo de alguna manera, de la cascada viene por país. Y luego, ¿cuál es el elemento que está siendo mapeado? O sea, esta relación en el otro objeto, ¿cuál es el elemento que está representándola? En este caso, país, la columna país de la tabla región. Esa es la configuración de uno a muchos. Como es uno a muchos, yo digo, yo, país, Chile, tengo muchas regiones. Como tengo muchas regiones, tengo que guardarlo en un objeto que lo pueda contener. ¿Y qué objeto puede contener muchos datos? Una colección. Por lo tanto, almaceno mis elementos en una colección de regiones que se llama región collection. Entonces, cuando aparezca el objeto país que representa Chile, va a tener en su región collections todas las regiones de Chile. Cuando venga el objeto país que represente a Colombia, va a tener las regiones de Colombia. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? Bien. El resto, como ya les comenté, es constructor, accesador, mutador, toString y hashcode. Lo mismo que viene siempre. ¿Ya? Ahora, para región, esto es lo mismo. Pero cambia esta parte en específico. La relación entre un objeto y otro. Porque en región, en vez de ser one to many, es many to one. Por lo tanto, la forma en la que se expresa es diferente. Veámoslo en el código. En el código, en la región, podemos darnos cuenta que todo es lo mismo con excepción de esto. A algunos no les va a aparecer por la configuración del WAMP, pero eso debería estar. Donde indicamos join column para indicar cuál es la columna mediante la cual nosotros estamos haciendo la unión, y many to one, que indica cuál es la relación que existe de cardinalidad desde región hacia país. ¿Ya? El resto, como ustedes podrán ver, es lo mismo. Entonces, esto que está aquí se representa al final del código mediante estas líneas. Tenemos join column, indicando que estamos haciendo una unión con el elemento país, la columna país de mi base de datos, de mi tabla específico, y que está referenciando a la columna llamada ID país. ¿De qué? De la tabla país. Uy.
O sea, si lo hacemos así, sí. Pero la gracia es que terminemos haciendo la mano. Para que después no se confíe porque el clic, clic, clic no siempre hace todas las cosas bien. ¿Ya? Pero sí. Sí, efectivamente. Entonces, esta parte tiene que quedar clara. Join column está haciendo referencia a la columna país que existe en la tabla región. Y que está haciendo la referencia a la columna ID país que existe en la tabla país. ¿Ya? En el fondo, esta es la concretización del constraint que generamos al final de la tabla región. ¿Ya? Aquí abajo está la cardinalidad, magnitude 1, que no es opcional, es obligatoria que exista esta cardinalidad. Y finalmente, private país, país, donde estamos diciendo que lo vamos a unir al objeto país, porque como es magnitude, o sea, claro, magnitude 1, yo como región solo me puedo enlazar a un país, aunque hayan varias regiones que estén enlazados al mismo país. ¿Ya? Por eso es que aquí es solo un objeto país y no una colección de país como pasó con país, donde el país tiene muchas regiones, pero la región solo puede pertenecer a un país, por lo tanto solo se coloca en un objeto. Y aquí viene lo importante. Esto tiene que ver con los punteros de memoria, y vuelvo a insistir en lo mismo. ¿Por qué son objetos? Porque al almacenarse en un elemento físico, un objeto específico en la memoria, ese espacio está siendo ocupado por un objeto único e irrepetible. Por lo tanto, cada vez que yo necesito llamar a ese elemento, lo que estoy llamando es al objeto que se encuentra en esa dirección de memoria. Por lo tanto, no se duplica ni se multiplica. Simple y sencillamente estoy observando al mismo elemento. Al igual que en un registro de la tabla. Si yo llamo los registros de la tabla por una llave, un ID primario, voy a obtener siempre el registro al cual yo llamé con el ID. No otro, solo ese mismo elemento. ¿Se entiende la idea? Más o menos. La parte difícil es entender el asunto de los punteros de memoria. Esa es la parte complicada. Pero recuerden lo siguiente. Cada objeto que se instancia se almacena en un punto distinto de la memoria del computador. Y es a esa dirección del punto distinto de la memoria del computador al cual nosotros estamos tratando de acceder. Es lo mismo que nosotros aquí en este momento. Nosotros estamos utilizando cuadros distintos de baldosas. Ninguno de nosotros está utilizando la misma baldosa. Por lo tanto, si yo quisiera acceder a ustedes por medio de la dirección en la baldosa en la que se encuentran, yo podría, si estuviera numerada, evidentemente diría H9, pum, tú estás ahí en el H9. Eres tú el que necesito. J15, pum, eres tú. Ok, a ti te necesito. Estoy accediendo a la dirección en donde ustedes se encuentran, al elemento en donde están únicos e irrepetibles. ¿Ya? Con la memoria del computador pasa lo mismo. ¿Ya? Tengo un elemento en un objeto en específico que puede utilizar varios bytes de almacenamiento, pero está en un elemento específico donde nadie más puede estar. Con lo gordo que soy, yo si me paro en esta baldosa, nadie más se puede parar aquí. Es lo mismo. ¿Se entiende? Así funciona. ¿Ya? Cuéntame. ¿Ah? Ahí queda disponible para que alguien más lo ocupe. Pero mientras tú no borres el objeto, nadie más puede utilizar ese espacio. Exacto. Tal cual. Exacto, tal cual. Entonces, mientras no sea eliminado el dato, ese elemento en la memoria sigue ocupando el mismo espacio. El mismo elemento, la misma dirección. Entonces, mientras tú no lo elimines, nadie más va a utilizar ese puntero. Cuando tú lo elimines, evidentemente va a quedar disponible para que alguien más se pare ahí. Y ese elemento será distinguido por ese puntero de memoria. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Ahora, ya que tratamos los objetos de entidad, les recuerdo que los objetos de entidad va a generar una instancia por cada registro. Por lo tanto, si yo tengo 100 registros en una tabla, va a ocupar 100 baldosas. Una baldosa por cada puntero de memoria. O sea, una baldosa por cada instancia. ¿Ya? Por lo tanto,
Con los named query que estaban ahí arriba, lo que voy a hacer yo es consultar por cuál es la baldosa en donde se encuentra el objeto que yo necesito buscar. Y si está por los objetos, es porque los objetos representan un puntero de memoria específico, al cual yo puedo acceder y puedo llamar. Por eso es que son objetos y no datos. Por eso es que no es un dato primitivo, no es un int, no es un double, es un integer, es un país. Porque al ser objeto, yo puedo acceder a ese puntero de memoria y decir, necesito el elemento que está en este puntero. ¿Ya? Ahora, como yo les puse en la pizarra, aquí hay un elemento que maneja las entidades, que maneja la creación, eliminación, actualización y listado de todas las instancias de las entidades que yo creé. Esto se llama Entity Manager. Y el Entity Manager es un objeto específico que nos permite a nosotros realizar las operaciones básicas por medio de merge, edit y sus datos que están relativamente disponibles. Como todas las cosas, siempre existe una manera fácil y una manera difícil de realizarla. Hoy vamos a hacer la manera fácil, explicando al igual que con las entidades uno a uno qué elementos constituyen la clase que se creó y por qué se basa. Ahora, lo que nosotros vamos a ver ahora es un patrón de diseño en específico. Es el patrón facade. ¿Lo han escuchado alguna vez? El patrón facade se caracteriza por algo muy simple. Utilizo una clase que realiza la mayoría de las cosas y luego tengo clases hijas que individualizan ese elemento para poder realizar las cosas de acuerdo a lo que la clase hija necesita. En este caso, el patrón facade lo que utiliza es algo que en Java se conoce como Java Generic. ¿Han escuchado hablar de Java Generic? Java Generic o las clases genéricas de Java lo que hacen es literalmente transformarse en un dito. ¿Han cachado a los Pokémon cuando uno está feliz porque atrapó un Pidgey y te sale un dito? Ya, la misma wea. Literalmente. Java Generic lo que hace es que un elemento se transforma en otro. Es un comodín. Donde yo dejo el comodín almacenado para que en el futuro ese comodín se transforme en alguna clase en específico. El patrón facade lo que va a hacer es apropiarse de ese comportamiento para que en vez de tener que generar 3, 4 o 5 clases que realicen lo mismo, haga una sola y el resto sean especializaciones de las mismas que básicamente no hagan nada más en especial. Cuéntame. Si está bien implementado o no. No. El patrón facade es un patrón muy efectivo para hacer cosas simples, pero sí tiene la particularidad de que podría llegar a ser no suficiente para realizar algún tipo de otra operación. Ahora, los patrones de diseño normalmente se caracterizan porque tienen características propias, valga la redundancia, y son utilizados para cosas específicas. En este caso, el facade es una excelente opción para esto. ¿Se puede realizar de otra manera? Puede ser, sí, puede ser sin ninguna otra duda, pero nos simplifica mucho la vida. Y ahora se van a dar cuenta por qué. ¿Cómo vamos a realizar esto? Java tiene su forma propia de realizarlo, por medio de algo que se llama el Session Bin. ¿Se acuerdan del Session Bin? Ya, aquí se hace también. Pero la gracia del Session Bin de aquí, que vamos a hacer ahora, es que lo vamos a hacer de la forma fácil. Lo vamos a hacer automáticamente. Entonces, vamos a los bins, hacemos clic derecho, colocamos nuevo, otro, y vamos a la carpeta persistence nuevamente, persistencia, y seleccionamos Session Bins for Entity Class. Para realizar de esta forma la creación de las sesiones, tiene que estar hecha la clase de entidad, de lo contrario no sirve. Entonces, Session Bins for Entity Class. Presionamos siguiente
y nos van a aparecer cuáles son las entidades que nosotros tenemos disponibles en este momento. Cuando una entidad está relacionada con otra, por obligación, la otra entidad a la que está relacionada se traslada inmediatamente hacia las entidades seleccionables. Por ejemplo, si yo selecciono país, país se tira solito porque es tabla padre y él no depende de nadie. Sin embargo, si yo selecciono región, solo seleccionando región, por obligación me tira país. ¿Por qué? Porque al región depender de país, necesito que ese session bin también se cree. ¿Ya? Luego, hacemos clic en siguiente, en el package dejamos bins y no seleccionamos ninguno de estos dos elementos para crear las interfaces. Presionamos terminar y aquí se generó la clase padre abstract facade y las clases hijos país facade y región facade. Entonces, vamos a abstract facade y en abstract facade vamos a encontrar dos cosas. La primera, que estamos importando java.util.list y estamos importando java.persistent.entityManager. El Entity Manager es el manejador de la entidad, por lo tanto es necesario sí o sí dentro de esta clase. Pero también en la creación del objeto nos vamos a encontrar con que está el public abstract class abstract facade T. Y el T es el Java Generic, es el dito que le estaba mencionando. T es un comodín mediante el cual yo estoy diciendo que en ese lugar, en algún momento, yo voy a indicar una clase en la cual se tiene que transformar. Y cuando se transforme, el código tomará coherencia, porque hasta este momento el código no es coherente como tal. El código en sí es un código incompleto. Por eso es que esta clase abstracta requiere de especializaciones, por lo menos una, en la cual las especializaciones le indican cuál es el elemento en el cual T debe ser transformado. ¿Ya? Ahora, esto es una plantilla común, mediante la cual todo lo que yo haga es válido para cualquiera que utilice el abstract facade. ¿Por qué? Porque va a depender de esta transformación. Entonces, abajito en la línea 17 dice private class T entity class. Si yo digo que esto es país, al leerlo nuevamente será private país entity class, porque T se va a transformar en país. Lo mismo acá, public abstract facade país entity class. Dice entity class es entity class. ¿Ya? Entonces el T se va a transformar en lo que yo le indique. ¿Quién lo va a indicar? Sus clases hijos, país facade y región facade. ¿Y qué es lo que van a pedir que se transforme? Que se transforme en la entidad región o en la entidad país, dependiendo de cuál de los dos sea el que lo está llamando. Entonces ahí toma coherencia porque si nosotros revisamos el código un poquito más abajo, nos vamos a dar cuenta que tiene una infinidad de métodos, dentro del cual está el create, donde está recibiendo un elemento T específico, al que llamaremos entidad. Si yo le estoy diciendo transfórmate en país, esto será país entity. Y al utilizar el Entity Manager para hacer la inserción del dato, la persistencia, vamos a utilizar el objeto que estamos recibiendo por paréntesis. ¿Ya? Por lo tanto, si le dije transfórmate en un país, estoy recibiendo un país para poder guardarlo dentro de la base de datos. Y de acuerdo a la entidad, él entiende por el @table, este es la tabla país, este elemento es de esta columna, este elemento es de esta otra columna, pum, y lo guarda en la base de datos. Cuando dice, obtiene la región, dice, estoy haciéndole a la tabla región. Tengo el ID país para relacionar, el ID región, el nombre, pum, y listo, y lo guarda en la base de datos. Y así funciona. Entonces el Entity Manager, de acuerdo a la entidad que nosotros le estamos pasando por el método persist, entiende a qué tabla tiene que hacerle el cambio por las etiquetas que tienen las Entity Class. ¿Ya? Entonces tenemos el create, el edit, el remove y el find, el cual en realidad son especializaciones de, o mejor dicho, construcciones utilizando Java Generic
para poder utilizar persist, merge, remove y find. ¿Ya? Ahora, el find tiene algo en específico, que en vez de utilizar el objeto T, utilizamos el object. ¿Por qué? Porque recuerden lo que yo les he dicho siempre. El object es básicamente el padre de todo. Por lo tanto, todas las clases que existen, las que ya hemos creado y las que pertenezcan al lenguaje como tal, pueden utilizar polimorfismo hacia object. Entonces, en el fondo, cualquiera puede ser almacenado en object. Si yo genero la clase perro, se puede guardar en un object. Si genero la clase país, puedo guardarlo en un object. Y lo que yo necesito aquí es el puntero de memoria. Entonces, al decir, oye, tengo un objeto que está mirando a la baldosa E45, es, oh, el E45 es un elemento país. Perfecto, este elemento país es el que estoy buscando, el que está en este puntero. ¿Ya? Y se obtiene la información y se cargan los datos. Devolviendo evidentemente el elemento en el que se pidió, país o región, dependiendo de qué fue lo que pedí en lo que se transformara después cuando sus hijos hicieran uso de la clase AbstractFacade. ¿Se entiende la idea? Ahora, esto funciona porque es poliforme, polimorfismo, puro y duro. Entonces, al pasar a país facade, yo en país facade lo que tengo es una importación de entidades país, un javac.jb.stateless, y este se lo saben de memoria, el javac.persiste entity manager, porque necesito dos cosas. Primero, sobreescribir el entity manager que estaba anteriormente en la clase abstracta para poder darle la configuración de conexión. Entonces, le tengo que colocar un atributo persistent context al entity manager indicando hacia dónde me quiero conectar. ¿Ya? Y evidentemente persistent context que me indica cuál es el persistent unit que voy a utilizar. Y esto es importante, el persistence unit. El persistence unit es un XML, no es nada más que eso, en el cual me dice dónde la aplicación se está tratando de conectar. Y como les dije al principio, en realidad la aplicación no tiene idea hacia dónde se está tratando de conectar. No sabe cuál es la dirección a donde se está conectando, no tiene idea cuál es la base de datos, no tiene idea cuál es el puerto, no sabe nada. Solo sabe que el persistent unit tiene esa información. Nada más que eso. ¿Dónde está el persistent unit? La unidad de persistencia está aquí en configuration files. Aquí en persistence.xml. Entonces, en persistence.xml, yo tengo aquí el nombre de la unidad de persistencia, aplicación entidades PU. ¿Ya? Y tengo la fuente de datos, JNDI locaciones. Si yo me voy a los recursos, lo único que tiene es eso. El XML no es nada más que eso, donde indica cuál es el data source y si estoy excluyendo a las clases no listadas. Nada más. No tiene nada más, eso es todo lo que tiene. Por lo tanto, en realidad, el facade lo que está haciendo es confiar en que el dato que tiene aplicación entidades PU es real, existe y se puede utilizar. Es lo único que está confiando. Si está bien o no está bien, va a depender de la configuración que yo tenga en Glassfish. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, indicándole dónde se tiene que conectar, genero un nuevo Entity Manager y sobreescribo el método getEntityManager que estaba en AbstractFacade, indicando que, en el fondo, voy a retornar este nuevo Entity Manager que está configurado acá arriba. ¿Ya? Y luego tiene el constructor de PaísFacade y eso es todo lo que tiene, no tiene nada más. Pero por ser hijo de AbstractFacade, tiene el método crear, editar, eliminar, buscar todos, buscar por rango. Pero acá arriba le estoy diciendo que todas las T que estaban en la otra clase se transformen en país. ¿Se entiende? Entonces, en el AbstractFacade, en vez de aparecer T, ahora aparecen todas como país cuando yo llame a PaísFacade. Entonces, si ustedes leen el código de nuevo, va a decir, T Entity Class, en realidad es País Entity Class. Find T, estoy buscando un país, etc. ¿Ya? Se transforma el dito en lo que le solicito, literalmente. Y el región también tiene lo mismo.
Región Facade, que está aquí, tiene exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es eso, que pasa a ser región. Entonces, el patrón de diseño Facade sirve para eso, donde yo toda la funcionalidad la voy a generar en una clase y luego voy a especializar de acuerdo a lo que yo necesite para que esa clase cumpla con lo que yo necesito que haga. Utilizando en la mayor parte de los casos Java Generic o algún tipo de genérico que exista en el lenguaje de programación que estoy utilizando. Normalmente los que más utilizan este tipo de clases que se transforman solos son .NET y Java. Y C también. ¿Se entiende? O sea, no C, C++. Ya, no entremos en C++. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ya. Ahora, yo siempre les digo, no tienen por qué creerme, hay que probar esta cosa. Para mostrar que funciona, vamos a hacer un código chiquitito en el cual vamos a ingresar un país. ¿Ya? Por medio de solo su nombre. Vamos a generar el server de creación y vamos a generar el HTML para poder hacer el formulario. Entonces vamos a... Tengo la palabra entonces pegado, muchachos, lo he repetido como 20 veces hoy día, no sé qué onda. Entonces sigamos. Ya. Tenemos país y al hacer clic en país podemos ver que no tenemos absolutamente nada. Dice país, ID país vacío y nombre vacío. Vamos a generar un servlet, el cual se llamará servlet ingresa país. Le colocaremos terminar directamente y renombraremos con el URL pattern como ingresa país. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las importaciones que necesitamos. ¿Cuáles son? Primero, import javac.ejb.ejb. Luego, import beans.paisFacade y también import entidades país. Eso es lo que necesitamos para realizar la inserción del dato. Hecho estas importaciones, lo que vamos a hacer aquí es declarar el Enterprise Java Bean con @ejb y llamar a paisFacade, que queda como un session bean. Voy a quitar este comentario y luego eliminaré el código. Pero hoy día vamos a utilizar el process request. No nos vamos a calentar la cabeza con eliminar el dato y nada por el estilo. Vamos a utilizar process request nomás. Entonces, generamos un string nombre que va a ser lo que obtengamos del request.getParameter y se va a llamar txt nombre. Luego generamos un país con su constructor vacío. Y a país le asignamos un nombre. ¿Por qué con el constructor vacío? Recuerden que este elemento tiene una ID autoincrementable. Entonces da lo mismo si lo generamos con el constructor con parámetros porque va a sobreescribir ese número. ¿Ya? Entonces, si lo generamos con el constructor vacío o con el constructor con parámetros, da lo mismo. La diferencia es que el constructor con parámetros le vamos a tener que colocar un número, el cual va a ser pisado, por decirlo de alguna manera, en el momento que ingresemos el dato. ¿Ya?
Ya, una vez asignado el nombre de país, llamamos a país.create. Y listo. Ya eso es todo. Ahora lo que tenemos que hacer es el HTML para comprobar que podemos ingresar nuestros datos. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Entonces, para no complicarnos mucho la vida, vamos a hacer un HTML rápido, mediante el cual hagamos el formulario y podamos mandar la información. Vamos a index directamente y generamos el formulario. Era ingreso país, ¿cierto? No, era ingresa país. Ya. Ya, ingresa país, perfecto. Y el método, en realidad da lo mismo, pero vamos a colocar post. Vamos a generar un elemento input de tipo text con el nombre que ya conocemos, txt nombre. Colocaremos un placeholder para que sea más bonito. Cerramos la etiqueta y el input que realizará el envío del dato. Listo, ahí está nuestro formulario. Entonces ahora es simple y sencillamente compilar, ejecutar e ingresar país. ¿Listo? Ya, entonces, compilamos, ejecutamos, vamos a asegurarnos en localhost, seleccionamos país y podemos ver que no hay nada. Aquí coloco un nombre, Leonés, muy bien, me acordé de los 7 pecados capitales. Y seleccionamos nuevamente país. Y miren, ahí está. Se ingresó el dato. Podemos colocar un dato nuevo, como es autoincrementable. Colocamos Camelot, ingresamos. Y vamos a país. Y ahora también está Camelot. Y ahí está, muchachos, el ingreso del dato. No es más complicado que eso.
Pero hay que entender cada elemento, porque de lo contrario no lo podremos hacer de manera fácil, ¿ya? Después de cuando entendamos cada elemento, cómo funciona, esto va a ser la papa, ¿ya? Pero, como ustedes pueden ver, no es más complicado que esto. Simple y sencillamente saber cómo, cuándo y qué es lo que hace cada una de las cosas. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? No, primero les tengo que pasar bien el pool de conexiones. Vamos a hacer un pool de conexiones a mano para indicarle a la base de datos cómo funciona y para que veamos que en realidad la aplicación como tal no tiene ningún conocimiento de qué es lo que nosotros estamos realizando realmente, a dónde nos estamos conectando. Vamos a hacer unos 3 o 4 pools de conexiones distintos que van a tener más o menos la misma configuración, pero que los vamos a ir cambiando constantemente y vamos a ver que la base de datos lo va a ingresar igual. ¿Ya? Entonces vamos a aprender bien cómo funciona el pool de conexión la próxima clase. Por ahora, bueno, si no hay ninguna duda, entonces estaríamos y les paso la hojita para que firmen y puedan retirarse tranquilamente. Este código se lo voy a subir al ambiente de aprendizaje también para que lo tengan disponible y el SQL también se lo voy a subir. ¿Ya?